Hola, ¿qué tal? Soy Elizabeth y en este video voy a explicar sobre el trastorno de la personalidad obsesivo-compulsivo. Este trastorno forma parte del clúster C de los trastornos de la personalidad, que incluye los trastornos del tipo ansioso-temeroso. En términos generales, este tipo de personalidad se caracteriza por un patrón duradero de preocupación excesiva por el orden, el perfeccionismo y el control que aparece desde la adolescencia o la adultez temprana y se mantiene a lo largo del tiempo. Lo importante es que este patrón se desvía de lo que culturalmente se considera flexible o saludable y afecta la forma en que la persona piensa, siente, se relaciona y controla sus impulsos. A lo largo de este video voy a explicar los criterios específicos de este tipo de personalidad, presentaré un caso y comentaré brevemente el diagnóstico diferencial y el impacto que tiene en la vida diaria. Antes de entrar al trastorno concreto, recordemos brevemente los criterios generales de los trastornos de la personalidad. Un trastorno de la personalidad implica un patrón perdurable de experiencia interna y de comportamiento que se desvía de las expectativas de la cultura de la persona. Es inflexible, estable en el tiempo y causa malestar o deterioro significativo en áreas importantes de su funcionamiento. Este patrón afecta al menos dos de estos ámbitos: la cognición, la afectividad, las relaciones interpersonales o el control de los impulsos. Ahora sí, hablando específicamente de los trastornos de la personalidad obsesivo-compulsivo, según el DSM-5 lo define como una pauta general de una preocupación por el orden, el perfeccionismo y el control mental e interpersonal a expensas de la flexibilidad y la eficiencia. Entre los síntomas o criterios más típicos podemos mencionar como primer criterio un perfeccionismo que interfiere con la finalización de tareas. La persona revisa tanto los detalles que le cuesta terminar trabajos o los entrega tarde porque nunca están lo suficientemente bien. Como segundo criterio existe una preocupación excesiva por reglas, listas, horarios y organización hasta el punto de perder de vista el objetivo principal. Como tercer criterio tenemos una dedicación excesiva al trabajo y la productividad, dejando de lado el ocio, la amistad o el descanso, incluso cuando no hay necesidades económicas que lo justifiquen. Y como cuarto criterio tenemos la dificultad para poder delegar tareas a otros, a menos que acepten hacer las cosas exactamente como ellos quisieran, lo cual esto lo llevaría a sobrecargarse y a mostrar rigidez y terquedad. Bueno, para entender mejor cómo se ve este trastorno en la vida real, voy a presentar un caso. Imaginemos a Luis, un ingeniero de 32 años que ya tuvo antecedentes en su adolescencia. En su trabajo es conocido por ser extremadamente detallista. Si tiene que entrar o entregar un informe, puede quedarse hasta altas horas de la noche corrigiendo comas, formatos y pequeños detalles, aunque el contenido ya esté correcto. Cuando trabaja en equipo, le cuesta delegar, prefiere hacerlo todo él mismo porque piensa que los demás no siguen las reglas tan bien como él las sigue. En casa, cada objeto tiene que estar en un lugar específico y Luis se molestaría si obviamente no encontraría en su lugar. Cuando le preguntamos a Luis si ve un problema, él suele responder que simplemente es responsable, que su forma de ser le ha permitido de tener éxito y que los demás son demasiadamente relajados. Como podemos ver, en este caso, claramente hay varios criterios del trastorno de la personalidad obsesivo-compulsivo. El perfeccionismo que interfiere con terminar las tareas, la dedicación excesiva al trabajo, a costa de la vida personal también, la dificultad para delegar y la rigidez en la organización de su entorno. Bueno, para entender un poco más, es importante aclarar que no toda la persona perfeccionista o muy organizada tiene un trastorno de personalidad. Para hablar de este tipo de personalidad, estos rasgos deben ser muy inflexibles, estar presentes desde la adolescencia o adultez temprana y mantener a lo largo del tiempo. También es importante
ver un diagnóstico diferencial. Uno de los diagnósticos diferenciales más importantes es el trastorno obsesivo compulsivo, como muchos lo conocen, el TOC. En el TOC, la persona presenta obsesiones, pensamientos intrusivos, repetitivos y angustiantes. En cambio, en el trastorno de la personalidad obsesivo compulsivo, el núcleo está en el estilo de la personalidad, orden, perfeccionismo y control. No tienen por qué existir obsesiones o rituales como en el TOC. En cuanto al impacto funcional, aunque alguien con trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo puede ser muy eficiente en lo laboral, la falta de flexibilidad y la tendencia al control puede generar muchos problemas en sus relaciones de pareja, en el trabajo, en equipo y en su capacidad para poder disfrutar del descanso y el ocio. Es frecuente que las personas cercanas se sientan controladas o poco escuchadas emocionalmente. Finalmente, es importante hablar de este aspecto ético. Como futuros psicólogos, debemos evitar etiquetar o estigmatizar. ¿Sabías que diversos estudios señalan que el trastorno de la personalidad obsesivo-compulsivo se encuentra entre los trastornos de la personalidad más frecuentes en nuestra población general y es relativamente común verlo en contextos laborales muy exigentes, donde se esfuerza el perfeccionismo y el rendimiento? Por eso, nuestro objetivo es poder comprender esta estructura de personalidad para poder ofrecer un acompañamiento respetuoso, empático y basado en la evidencia y no convertir el diagnóstico en un juicio o una caricatura. Gracias.